De inmediato, Ondas Universitarias, programa de la Asociación de Profesores de la Universidad de Simón Bolívar, con el profesor William Anselmi. Vamos a comenzar con Fundesi. El doctor Joel García y Fundesi llevan precisamente el caso de Betty Grossi, la mamá de Isaac García Grossi, bachiller y estudiante de la Universidad Simón Bolívar. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes, a todos los que se encuentran en este panel y a tu radio escucha, a la Universidad Simón Bolívar por este gesto que es tan valioso en pro de la defensa de los presos políticos, presos que no podemos olvidar, y que el gobierno se ha dado la tarea de decir que son presos comunes, que son delincuentes comunes y no son presos políticos, y a la vista está lo que el Tribunal Supremo de Justicia, ese cartel de las togas, acaba de hacer con la ley de amnistía. En el caso de Betty Grossi, que es detenida junto con Dani Abreu, con Andrea González y con Héctor Alejandro Serpa, este es un caso muy particular. Fíjense bien, ¿qué indicia a estas cuatro personas? Y en especial a Betty Grossi. Es la muerte de una ciudadana de apellido Ergueta, una ciudadana que José Rafael Pérez Venta desmembró, asesinó, creo que hasta ultrajó, en un apartamento que es propiedad de la señora Betty Grossi. La señora Betty Grossi le cedió en préstamo a este ciudadano por su buen corazón, es decir, este ciudadano no tenía dónde vivir, le dijo que se iba a los Estados Unidos pronto, que se lo prestara por 15 días, y eso se extendió, y después no quiso devolvérselo. A José Rafael Pérez Venta, él, a raíz de un trabajo que hizo un periodista de Runrunes, Jesús Yajure, se descubrió que Pérez Venta era un patriota cooperante, lo que Diosdado Cabello llama un patriota cooperante. Quedó al descubierto, y ante esta situación el gobierno quiso endilgarle este asesino a la oposición, y eso era un trabajo que venían haciendo ya sistemáticamente, porque si vemos a Pérez Venta en sus actuaciones, en casi todos los partidos políticos de oposición estuvo allí. Se retrató con personalidades de esos partidos políticos porque ya se veía que la intención era infiltrarlo para sacar información. Una vez que él se ve descubierto, sucede el caso de Ergueta, el asesinato de Ergueta, y Pérez Venta, como hace el gobierno que negocia con los presos, es decir, si tú delatas a personas de la oposición, beneficios tendrán. Lo digo con conocimiento de causa porque manejé el caso del hoy difunto aviador Rodolfo González, quien se suicidó en los calabozos del SEBIN, porque desde el mismo momento que él estuvo en unas situaciones similares a esta, la célebre fiscal Katherine Harrington, quien en los Estados Unidos la vetó por ser propietaria de unos bienes, etcétera, etcétera, le ofreció a Rodolfo González, el aviador, que si delataba a Leopoldo López, a Ledesma, a María Corina, él tendría beneficio. En el caso de Pérez Venta sucedió lo mismo, bajo un artículo, el artículo 40 del Código Orgánico Procesal Penal, que es un supuesto especial donde si tú delatas delitos de mayor entidad o igual entidad, tú tendrás una rebaja sustancial en la pena. Es por eso que Pérez Venta inventa esta novela, aunado con su guionista, que es el director y actualmente ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Gustavo Gómez López, que él, igual como el anterior ministro, el general Rodríguez Torres, inventan novelas, porque son novelas las que inventan. Y pero este personaje es el mismo personaje de la novela de Araminta González, ¿no? Es el mismo personaje. Exacto. Es el mismo personaje. Que está involucrado en varios casos, o un mismo caso que tiene varios... No, varios casos, son varios casos, son varios casos. Este personaje, bueno, graba una serie de videos que el programa como el Mazo Dando emite en cadena, públicamente, los artífices del oficialismo los emiten, pero lo curioso es que las cuatro personas, Betty Grossi, Abreu, González y Serpa, fueron detenidos en fecha 17 de agosto del año 2015. 17 de agosto de 2015. Lo particular de este caso es que el gobierno, con todas estas novelas que ha inventado, cuidan las formas, por lo menos procesales, de estas personas que eran aprendidas. La Constitución, en su artículo 44, establece que una persona cuando es aprendido, bien sea en flagrancia o porque existe una orden judicial, debe ser presentada a un tribunal de control dentro de las 48 horas siguientes. En el caso de ellos no existía una orden de aprehensión, ni tampoco había un delito flagrante. Fueron detenidos en fecha 17 de agosto del año 2015 porque Betty Grossi me llamó cuando tenía el SEBIN en las puertas de su casa. Me llamó por teléfono porque nosotros habíamos quedado a ir a la fiscalía ese mismo día.
Y yo le dije, bueno, acompáñalos, que eso debe ser para averiguar por qué estaban en ese apartamento, ellos, etcétera, etcétera, acompáñalos. Resulta que fui a la fiscalía y pregunté ese día si había una orden de aprehensión contra Betty. Me dijeron que no. Fui al tribunal de la causa que conoce el caso de Pérez Venta y me dijeron que ellos tampoco habían emitido orden de aprehensión. Entonces, ante ese supuesto, pensé, bueno, estamos ante una privación ilegítima de la libertad, sin embargo, vamos a esperar las 48 horas que los presenten ante un tribunal. Y hasta ahí no sabían que la manera como los estaban involucrando era una manera política. No sabíamos absolutamente nada porque Betty quedó detenida y Betty me pudo llamar a las 11 de la noche de ese mismo 17 y me dijo, mira, me dejaron aquí. Yo le digo, bueno, vamos a esperar que te presenten y ahí yo te asisto cuando te presente. Se vencieron las 48 horas que dicta la Constitución para ser presentados y no fueron presentados ante un tribunal de control. Acto seguido, nosotros como una organización de derechos humanos introdujimos sendos amparos constitucionales, o sea, habeas corpus en favor de todos ellos, porque estábamos ante una detención arbitraria. Es decir, una detención que no cabe dentro del marco de la legalidad y la constitucionalidad en Venezuela. O sea, una violación de los derechos humanos de estas personas que están siendo detenidas ilegalmente. Ilegalmente, porque ya al vencerse las 48 horas y no ser puesto a la orden de un órgano jurisdiccional, ya entramos en una detención, una privación ilegítima de libertad, porque ya la privación no es judicial, sino es policial, y sale fuera del ámbito jurídico. Iniciamos los habeas corpus. Estos habeas corpus, los tribunales nos dijeron que pidieron información al SEBIN y el SEBIN no contesta. Quiero aclarar que el SEBIN es lo que en otrora, cuando el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, era la seguridad nacional ahorita. El SEBIN hace lo que le da la gana en Venezuela. El Poder Judicial, un juez tiene la autoridad de que cuando no se le acata una orden, someter a juicio a las personas que no la acatan. Bueno, vemos los casos de Escarano, por un desacato, un amparo, estuvo preso, el caso de Ceballos que todavía está siendo procesado. Pero en el caso del SEBIN es distinto, porque si usted va a derechos fundamentales del Ministerio Público e introduce una denuncia contra ese órgano, los fiscales te dicen, vamos a ver si me dejan entrar. Los fiscales están conscientes que no pueden con el SEBIN. Ese es el caso del SEBIN. Hay personas que están con una libertad plena desde octubre del año 2015 y el SEBIN todavía no le ha dado ganas de darle libertad. Y no hay juez que pueda hacer valer el caso su decisión. Ese mismo caso, ese caso. Venezuela es miembro de diferentes tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. Y de órganos internacionales. De órganos internacionales. Y generalmente Venezuela ha sido uno de los primeros que ha suscrito y ratificado todos esos tratados. Pero cuando se trata de un dictamen que viene de un órgano de estos internacionales en materia de derechos humanos, sabemos que el Tribunal Supremo de Justicia dice que ellos no pueden estar por encima de ellos. Y sabemos que el artículo 23 de la Constitución establece que los tratados de acuerdo internacional tienen igualdad de rango constitucional. Pero aquí lo acatan en la medida que les convenga o no les convenga. ¿Qué hacer ante esto? Porque en verdad que nos sentimos de manos atadas, nos sentimos vulnerados, nos sentimos, ¿qué vamos a hacer? Se ha acudido a instancias internacionales, estos programas como el que están haciendo ustedes ayudan mucho en ello, pero tarde o temprano la justicia en Venezuela ha de llegar. No se puede dejar de hacer lo que se está haciendo. Hay que agotar todas las instancias, porque sabemos que cuando este gobierno autoritario, si algún día tiene que caer, si algún día se tiene que deponer, eso va a ocurrir. Sí, tiene que ocurrir, porque esto no se sostiene ya solo. Esas personas son responsables de todas estas violaciones de derechos humanos, porque Venezuela es miembro de las organizaciones internacionales, es suscriptora de muchos tratados, y esos tratados son para respetarse. Es decir, los gobiernos tienen que respetarlos motu propio. Sí, doctor, una pregunta ya en relación al expediente de los muchachos, ¿okay? En cuanto a las acusaciones que se hacen por los medios que utiliza digamos que el gobierno tiene muchos medios y muchas formas de difundir información, pero en cuanto a lo que se difundió y en cuanto a lo que está en el expediente, además con respecto a la causa que estamos tratando, que es la de Andrea González, Dani Abreu, Héctor Alejandro Serpa y la maestra Betty Grossi, ¿qué diferencias hay? Y lo otro es, ¿hay inconsistencias en cuanto a las fechas de detención? ¿Qué se muestra en el expediente? ¿Qué quiere usted resaltar de esta causa en particular? Sí, cómo no. Fíjense bien, ellos fueron detenidos el día 17 de agosto de 2015 y fueron presentados 11 días después. Es un caso, pero único en la historia del derecho desde que yo estoy litigando que he visto. He visto muchas violaciones de derechos, hemos visto mucha detención arbitraria, pero en este caso particular, 11 días después fueron presentados.
Y peor aún, es que un tribunal se prestó para fabricar una orden de aprehensión con fecha 26 de agosto. Ellos fueron presentados el 28. Fabricaron una orden de aprehensión de fecha 26 y una orden de allanamiento 26, cuando ya todos estaban detenidos y todos habían sido allanados, para legalizar lo ilegal. O sea, que hay también una forjación, un forjamiento. No forjamiento, porque ¿no? El tribunal se prestó para hacerlo. El tribunal se prestó para dar esas órdenes de allanamiento con fecha extemporánea y con esa orden de aprehensión con fecha extemporánea a sabiendas que ellos están detenidos. ¿Y ya. eso se puede demostrar? Por supuesto, en el mismo expediente constan declaraciones que hizo el SEBIN y que ratificó el Ministerio Público, donde las personas que son entrevistadas dicen ellos están detenidos aquí y todas tienen fecha 18, 19, 21 de agosto. Y vemos los mismos videos del oficialismo que eran con fechas anteriores a eso, o sea, con fecha anterior al 28. Ellos no fueron detenidos el 26, ni el 27, ni el 28, fueron detenidos el 17 de agosto. Pero esto es ilegal también. Totalmente ilegal, pero no tenemos un juez que lo haga valer. Ni dentro ni fuera del país. Ni dentro ni fuera del país, porque fuera del país no hay manera coercitiva de hacerlo coger. Tenemos que agotar toda esta vía y estos están siendo enjuiciados. Además de eso, los delitos que se les acusan a ellos, en el caso de Dani Abreu y de Andrea González, es el delito de terrorismo. El terrorismo está contenido en el artículo 52 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y dice, entre otras cosas, quienes asociados mediante una organización terrorista. Ellos son dos. Dani Abreu y Andrea se asociaron, pero no para cometer actos terroristas. Se asociaron con fines matrimoniales, con fines sentimentales, porque ellos son pareja. Entonces, ¿cuál es la asociación que hay aquí? ¿Y por qué es terrorista? Lo que hay contra ellos son actas policiales del SEBIN y un mapa que se extrae de Google del sector de la organización donde reside Diosdado Cabello. Ese mapa dice que, con ese mapa ellos dicen que Andrea González iba a pagar $500,000 a Pérez Venta para que asesinara a la hija de Diosdado Cabello o a Diosdado Cabello. $500,000 que no sé dónde lo va a sacar ni Dani ni Andrea. Y en el caso de Dani es peor, porque Dani fue al SEBIN en auxilio de Andrea para que abriera un correo electrónico y está preso. Y también le imputan el hecho de terrorismo. En el caso de Betty Grossi, financiamiento del terrorismo. Alejandro Serpa también financiamiento del terrorismo. A ellos le hicieron un análisis, en el caso de Betty Grossi, un análisis de 20 meses de sus estados financieros, de sus estados de cuenta. Y en 20 meses, Betty Grossi manejó 225,000 bolívares. Entre 20, eso nos da algo menos de 11,000 bolívares. Entonces, Betty es la que necesita financiamiento. Betty no tiene capacidad económica para financiar ningún acto terrorista. Ni ninguna otra cosa. Ni a Pérez Venta, para nada. Y dice, el mismo informe que emite el Ministerio Público dice que no hay movimientos de importancia. Que no hay movimientos importantes. Ajá, pero entonces, ¿por qué continúan presos si hay demostraciones fehacientes de que ellos no son esos delincuentes que el gobierno, porque esto es un acto político y gubernamental, que el gobierno dice que son? Claro, difícil, yo diría que difícilmente Diosdado Cabello se puede retraer de decir, yo me equivoqué, porque Diosdado Cabello no se equivoca. Yo dudo mucho que Diosdado podrá decir, no, yo me equivoqué, ellos no iban a atentar contra mi hija ni mi vida. Entonces, los jueces nos han dicho a nosotros, los defensores, mira, yo no voy a cambiar la libertad mía por la de ellos. Si yo les doy la libertad a ellos, quedo preso yo. Esa es la palabra textual que nos han dicho muchos jueces. Bueno, habrá que ver qué dice la Haya después. Vamos a concluir entonces un poco los aspectos legales. Doctor, por favor. Fíjense bien, en el caso de ellos, afortunadamente ya realizamos la audiencia preliminar, fue admitida toda la acusación con todos los órganos de prueba promovidos por la Fiscalía y ya pasamos a una etapa de juicio oral y público. Ya fue distribuido al Tribunal Primero con competencia en materia de terrorismo de la Circunscripción Judicial de Área Metropolitana de Caracas. Estamos a la espera que le den entrada a ese expediente y nos den la fecha para iniciar ese juicio. No se le ha dado entrada porque el tribunal nos está dando despacho y hasta que no le dé despacho no le dan entrada y si no le dan entrada no tenemos fecha. Pero ya por lo menos está en el primero con competencia en terrorismo y estamos próximos a iniciarse. Por supuesto que en juicio oral y público, de buena ley y de buen derecho, nunca podrán demostrar que ellos son terroristas ni financiamiento al terrorista. Pero son casos políticos y quienes mandan son otros. Los jueces aquí no tienen autoridad alguna. ¿Y cómo hace un abogado para defenderse de esos actos políticos y de esos acosos políticos contra sus defendidos si legalmente no se puede hacer nada? Nosotros tenemos que desvirtuar esas acusaciones.
ellos tendrán que disfrutar la presunción de inocencia. Y va a quedar claro que no va a ser así. Son condenados políticamente. Pero eso hay otras instancias. Tarde o temprano, todo eso se tiene que revertir. Por eso es que tenemos que defender lo que tenemos que defender. Hacer las cosas como se deben hacer. Para que eso quede constancia, eso quede grabado, para que cuando otro tribunal que tenga que revisar esos casos, se van a dar cuenta que ellos son inocentes y el Estado tendrá que resarcir esos daños. Y la responsabilidad penal es individual. Cada quien tiene que responder por los actos, tanto fiscales, jueces y personeros políticos, así como los órganos de policía, tienen que responder por ello ante la Haya. Para conocer un poco la situación humana de su mamá, tenemos con nosotros al bachiller Isaac García Grossi. Cuéntanos, Isaac, cómo es la situación de tu mamá, cómo lo percibes tú y tu situación personal también. Primero que nada, buenas tardes, gracias por permitirme hablar. Es algo muy difícil porque vivir en una situación así donde pasas por tantas injusticias, donde sufres estos atropellos todos, es muy difícil, sobre todo cuando esa persona es inocente, porque cuando vas allá al SEBIN y tienes que ir a ver a tu mamá a los ojos y es difícil, pues han pasado ya 9 meses y se nota el desespero por la libertad, por querer salir. Es una situación muy difícil. Ella es una persona de grandes valores morales, es una persona muy buena, quien me ha criado toda mi vida por tener valores. Ella es una persona que se dedica principalmente a 3 cosas. Ella es artista, ella es catequista y es profesora. Son 3 cosas que realmente no dan un poder económico muy amplio, pero que ella le hacen feliz, son sus pasiones, y a eso se dedica. Ella todos los días busca tiempo para dedicarse a eso, y bueno, eso causa que no tenga dinero para financiar terrorismo. Entonces es muy difícil. Yo pasé 4 meses sin verla en su detención, no me dejaron verla por más que intenté ir, ni siquiera sabía dónde estaba. Horrible, porque es tu madre y sencillamente es muy difícil porque se supone que es la persona que te tiene que cuidar a ti y pasas a una situación donde se vuelve al revés. Tengo que estar muy pendiente de ella, cuidarla, darle fuerza. Y además el abandono familiar, o sea, esta especie de desazón que vive la familia cuando tienes una persona detenida, cuando te descontrola psíquicamente, te descontrola afectivamente, y por supuesto que eso causa una conmoción en la familia, ¿no? Sí, la conmoción en la familia cambia la vida completamente. Uno tiene su vida, uno trata de seguir. En mi caso estoy estudiando, pero es difícil porque tienes esa persona ahí, triste, que tienes que estar pendiente de ella, tienes que dedicarle tiempo porque lo necesitan, no es algo opcional, y eso trastorna toda tu vida, todos tus planes, muchas cosas, y tienes que dedicárselo a esas personas porque lo necesitan. Cuéntanos de las veces que has ido a ver a tu mamá, cómo la percibes a ella. Bueno, ir a verla es difícil. Es traumático, Es claro. traumático porque se supone que esas personas que están allá son inocentes, están llenos de frustración, de impotencia, y buscan fuerza en ti. Buscan tu apoyo, buscan que tú le des sustento, le hagas. Ellos pasan toda la semana esperando la visita porque es lo único que les permite continuar, seguir adelante. Están todo el día sintiendo que se les va la vida ahí. Han pasado 9 meses y ella me dice que siente que lleva 5 años allá adentro, que ya no sabe cómo es afuera. Es difícil. Uno tiene que ser fuerte, uno tiene que poner darse valor para poder dárselo a ella, ¿no? Para dárselo a ella, y cuando uno siente y a los demás que están allí, además, porque ahí se han nutrido entre ellos de una relación afectiva también muy sólida, ¿no? Sí, entonces como que la vida es difícil y aún así tienes que aparentar fortaleza. El caso de mi núcleo familiar, bueno, es mi abuela y mi hermano de 12 años, mi mamá y yo.
Mi abuela, mi mamá siempre ha cuidado mucho a mi abuela. Ella ronda los 70 años, es una persona mayor, tercera edad, tiene problemas de la vista, tiene problemas para caminar por una lesión en el tobillo, y quien la cuidaba era mi mamá. Mi mamá era quien la llevaba a las consultas médicas, era la que se encargaba de hacer el mercado, era la que llevaba a la casa, la parte del trabajo, pues. Y ha sido difícil, porque al mi mamá no estar, mi abuela ha tenido que salir adelante muy difícil, ha tenido que hacer cosas, no ha podido curarse porque no ha tenido que hacer muchas cosas que su edad ya no debería estar haciendo. No tiene el apoyo de mi mamá, entonces es difícil ayudarla, ella vive lejos, entonces ha sido una situación muy difícil. Y no solo con eso está mi hermano vivía con mi mamá también, y mi mamá le llevaba clases, era quien se encargaba de él también. ¿Tu hermano menor? Sí, mi hermano menor. Y él lleva 8 meses, 9, sin asistir a clases, bueno, quitando las vacaciones de verano, porque ella está viviendo con el papá y no hay quien lo lleve. Entonces, eso es lo que tiene más angustiado a mi mamá, que ella me mira y me pregunta por mi hermano y me dice cómo está él, sigue con su vida, y es difícil decirle que no es así. que sin ella prácticamente el núcleo familiar está casi destruido. Quebrantado, claro. Bueno, amigos, era Isaac García Grossi, quien es hijo de Betty Grossi, otra de las detenidas políticas de este régimen. Vamos a escuchar vía Skype a la señorita Alejandra González, quien es hermana de Andrea González, otra de las detenidas en el SEBIN. Buenas tardes. Si tengo que hablar de mi hermano, bueno, podría estar todo el día. Ella es una persona que se vino a Tenerife cuando tenía 15 años, a España. Estudió, siempre hemos vivido en pueblos pequeños, San Antonio de los Santos no es demasiado grande, luego aquí en Tenerife también. Somos personas que, bueno, todos nuestros vecinos, toda la vida, tanto en Venezuela como aquí, nos conocen. Y saben perfectamente cómo somos, cómo es Andrea, cómo soy yo. Ella estudió Ciencias Humanitarias, idiomas, aquí el bachiller en Humanidades, con excelentes notas. Sus profesores la adoran tanto aquí como allá, los vecinos también. Es una persona que formaba parte de un grupo de baile, de un grupo de teatro, ayudaba en las casas hogar. Ella, para las casas hogar que no tenían recursos en Venezuela, porque claro, con el deterioro de la economía del país, pues se imaginarán cómo están esos lugares que nunca han recibido mucho apoyo, ahora muchísimo menos. Pues siempre les ha ayudado, siempre hacía recogida de fondos para ayudarle a los niños para que tengan sus actividades, porque bueno, ellos son seres inocentes y no se merecen estar sufriendo lo que sufren. Mi hermana es una persona buenísima, siempre ayuda a todo el mundo, estudia repostería, pastelería, está haciendo el examen ahora del TOEFL, que es un examen de inglés. Y bueno, ella siempre comprometida con Venezuela, siempre diciendo, ay, es que, claro, ella vivió aquí, ella veía cómo se deterioró. Después de vivir aquí tantos años, se fue hace 6 años, porque, bueno, se enamoró de Dani en unas vacaciones que hizo, y se fue a vivir con él allá. Y ella veía la situación en Venezuela y decía, es que está tan deteriorado, es que está tan diferente de cuando nosotros éramos pequeñas, que yo no me lo puedo creer. Y ella siempre decía, yo creo que este país puede cambiar, no es que está perdido, esto puede cambiar, esto puede mejorar, hay gente buena para que mejore. E imagínate tú con lo que se ha encontrado, ¿no? Como ha terminado una persona tan buena, una persona que jamás ha tenido un arma en sus manos, jamás ha recurrido a la violencia para nada, jamás pensaría siquiera en eso. Además ella tiene un futuro, tiene un futuro excelente en sus manos. Ella no tiene por qué desgraciarse la vida, que se planeando atentar, muchísimo menos. Imagínense ustedes, la agarraron, la secuestraron, porque eso a todas luces es un secuestro, se la llevaron y la metieron en una novela, en una absoluta
mi completa novela de terror, y ahí está, 8 meses, lleva 8 meses y 5 días o 6 días detenida, y no hay forma de que le saquen de ahí, no hay forma de que, sabiendo que es inocente, porque mi abuela me decía, es que los propios funcionarios nos dicen que ellos saben que ella es inocente. Incluso un día le preguntaron a uno de los funcionarios, y estaba mi abuela allá, le dice, no, mira, y esta es la chica del asesinato de la hija de Diosdado Cabello, una persona que tenía un familiar ahí en el SEBIN. Y llega uno de los oficiales del SEBIN y le dice, sí, esa es la que salió ahí, pero es que ellos no tienen nada que ver, ellos no hicieron nada. Así, con estas palabras, ellos saben que son inocentes y los dejan ahí que se pudran, y en las condiciones que están, sin agua, sin luz, la comida se la echan prácticamente, que es comida que para dársela a los perros, con unas condiciones higiénicas horribles. Es más, en un lugar, en cualquier país del mundo, las cárceles y los hospitales deberían tener sus tanques de agua y sus plantas de energía. Bueno, en Venezuela no. En Venezuela los presos que se mueran, pues que se pudran. Que en principio ellos no deberían estar ahí, porque absolutamente ningún inocente debería estar tras las rejas. Pero encima de que son inocentes, encima de que están tras las rejas, agarran y les tratan. Mire, es que ni siquiera los animales se merecen la situación que están viviendo ellos allá adentro. Alejandra, si quieres decir algo más. Bueno, yo sí quisiera agregar, yo creo que todos los venezolanos debemos ser muy conscientes de que la situación del país, en parte, la permitimos nosotros. Tenemos que ser implacables a la hora de exigir nuestros derechos. Y creo que eso es algo en lo que estamos fallando. Bueno, vamos a ver, le damos pie, en parte, al gobierno. Yo me gustaría aprovechar el tiempo para hacer un llamado y que la gente le exija al gobierno que los inocentes salgan. Porque si hay algo más triste que, bueno, ya la situación económica del país ya es muy, muy triste, pero si hay algo que le dé la guinda al pastel de miseria y de horror de este gobierno, es que hayan tantísimas personas inocentes presas. Y ese no es un problema solo de los familiares de los presos políticos, y tristemente nos encontramos solos. Hay gente como ustedes que nos ayuda, pero tristemente nos encontramos muy solos en la lucha por la libertad de nuestros familiares. Y me gustaría hacer un llamado a la gente que tomen conciencia y que por favor que nos ayuden a exigir la libertad para personas inocentes que están tras las rejas. Muy bien, muchas gracias. Era Alejandra González, hermana de Andrea González, una de las presas políticas de este régimen en el SEBIN. Vamos a conversar ahora con Isabel Abreu, quien es la madre del estudiante Dani Abreu. Dani estudia ingeniería electrónica en la Universidad Central de Venezuela. Es también un brillante estudiante de la Universidad Central de Venezuela. ¿Cómo es la situación desde tu perspectiva de lo que está padeciendo Dani? Bueno, Dani está preso, que es algo que todavía no lo termino de asimilar. Yo soy Isabel Abreu, en primer lugar, no lo termino de verdad de asimilar. De verdad que no, porque él no se merece, es inocente. Y bueno, y tiene 8 meses, y como decía Alejandra, 8 meses y 6 días injustamente preso. Y bueno, y le han, como digo yo, lo voy a visitar. Tuve 3 meses casi sin verlo. Y bueno, los jueves y los domingos son los únicos días pues que lo puedo compartir con él, y lógico, como también decía el hijo de Betty, ellos anhelan la visita de nosotros porque están allí sin hacer nada. Se sientan en la cama, se paran, o sea, leen un libro, leen los libros que se les llevan, que los profesores ustedes mismos pues que les han hecho llegar, y de verdad, bueno, estamos aquí pues de manos atadas, porque la verdad que me siento de manos atadas en el sentido de que pues escuchando aquí al doctor Joel, pues que se haga justicia, que por favor, que los jueces, que los fiscales, que por favor, es lo único que yo pido, que por favor
ellos están en unos puestos que les han puesto allí para hacer cumplir la ley escrita, que no se cumple aquí en el país. ¿De dónde crees tú, Isabel, que sale esta idea de terrorismo aplicada a tu hijo? No lo termino de asimilar, de verdad, no lo termino de asimilar cada vez que digo terrorismo y no sé, me pongo a veces, pierdo tiempo en pensar de dónde, terrorismo de qué, si mi hijo lo que hace son unos equipos médicos que se llaman Zapper, Pediluvio, que él los vendía pues, y también esa es otra cosa pues, todo eso se quedó allí. Él se siente súper impotente. Es su carrera en la universidad, sí, es su vida personal. Sí, él se iba a graduar el año pasado. Es su vida familiar. La vida familiar, todo, porque por más que sea, la familia te quiere apoyar, pero tienen miedo, porque es la verdad, pues la mayoría tenemos miedo, y yo de verdad me encuentro sola, pues, en esto. Como le dicen a Dani, ¿quién te visita, Dani? Mi mamá es la única que me visita, porque lógico, todos tienen miedo de este régimen, todos tenemos miedo, pues yo también me incluiría. O sea, que pues. ha funcionado el terrorismo de Estado que sí, nos han aplicado a través de la censura, sí, a través de las persecuciones, de la muerte de los estudiantes, de la imposibilidad de protestar. Cada vez vemos que la represión se incrementa, crece en el país, precisamente para generar ese miedo, que la sociedad se paralice y se vea también impedida de hacer esas manifestaciones, esas protestas, esa diatriba a un gobierno cruel como este. Sí, y sin embargo, bueno, yo conversando con mi hijo en el SEBIN, siempre él tiene buenas expectativas para el país. Esto tiene que cambiar, mamá, tiene que cambiar. El gobierno no lo está haciendo bien, tiene que darle paso a otras personas que lo hagan, que es lo que le pedimos pues al presidente. No lo ha hecho bien, por favor, ¿verdad? Porque de verdad lo pido por favor, no puedo decir otra cosa, que se dé cuenta que lo ha hecho mal en todos los aspectos. Tienen a todos esos muchachos presos allá en el SEBIN. Están a tiempo de rectificar, Isabel, están a tiempo, lo hemos pedido por aquí tantas veces, rectifiquen su situación con respecto a los presos políticos en Venezuela. Señores que integran el gobierno nacional, rectifiquen o renuncie si no puede con esto. Renuncien, porque de verdad ellos están allí, porque nosotros, ¿verdad?, los elegimos, ¿verdad? No han dado la talla, por favor, denle prioridad a otras personas que quieran a este país. Mi hijo tiene buenas expectativas para el país, siempre ha creído en el país, siempre. Y por eso es que está aquí, no se ha ido. Yo tengo uno de mis hijos que sí se fue, porque dijo, no mamá, yo no voy a estar aquí con esta inseguridad, no hay no veo cabida aquí en el país, me voy a ver otra cosa, se me va a ir la juventud. Entonces, pero Dani siempre ha creído en el país, no pertenece a ningún partido político, lo único que ha hecho, y no es terrorista, y no sé dónde sacaron esa palabra terrorismo, porque la verdad que no estamos en shock, tanto él como yo. Y los abogados impedidos de demostrar la inocencia de estos los abogados, vamos a esperar, ciudadanos venezolanos que han visto atropellados en sus derechos humanos. A ver, Jonathan, quería hacer una pregunta a Joel, y a mí me gustaría también cerrar con una pregunta a Joel García, ya que el programa se nos está terminando. Sí, precisamente que se nos va a terminar el programa, y eso para la conclusión del doctor Joel García en torno a este caso, porque hay algo particular que es el terrorismo. Internacionalmente el terrorismo tiene otra connotación. Me parece que en Venezuela se está canalizando de una manera muy distinta. Entonces, y extraña. Sí, entonces, lo que nos puede comentar el doctor Joel García para cerrar. Ok, muy bien. Terrorismo en Venezuela es todo aquel que se atreva a levantar la voz contra el gobierno. Para eso, esa es la denominación que da el gobierno al terrorismo. Quiero también terminar, el terrorismo, como se plantea, ni siquiera como está en la ley contra la delincuencia organizada, es el terrorismo que se le está aplicando en el caso de Dani, de Andrea y a muchos otros, porque esos son los delitos predilectos: terrorismo, conspiración y asociación para delinquir. Esos son los delitos que utiliza el gobierno. Como son delitos que tienen una pena muy alta, se estima que hay peligro de fuga porque tiene más de 10 años de prisión. Entonces ese es el comodín para dejar preso a todo el mundo. Quiero terminar mi intervención con las palabras de Isabel, que Isabel dice que está sola porque su familia o sus familiares, amigos, tienen miedo. El miedo es lo que nos tiene en esta inercia.
El miedo es lo que nos tiene paralizado. Señores, y tomando las palabras de Alejandra González, los derechos no se negocian. Los derechos son para defenderlos, para ejercitarlos y para exigirlos. Si tenemos miedo no vamos a llegar a ningún lado. Mira, Venezuela ha tenido regímenes dictatoriales. Venezuela se ha levantado de ello. Yo hago un llamado, así como lo hizo Alejandra, a todos los venezolanos, y en especial a los estudiantes. Ese joven estudiante que se vea en su futuro. Un joven estudiante que se gradúa ahorita no tiene futuro en Venezuela. Se van a ir del país todos, van a hacer lo que pasó en Cuba. Les pido, por favor, alcemos nuestra voz, pacíficamente, constitucionalmente, pero exijamos nuestros derechos. Miedo no podemos tener. La familia, la sociedad venezolana no tiene que esperar que le suceda un caso similar para verse envuelto en esto. La violación de derechos humanos es de todos los humanos. No hace falta que a mí me suceda algo para yo decir que en Venezuela estamos en un régimen dictatorial o autoritario. Le pido por favor a la sociedad venezolana que se involucre en esta situación, porque mañana pueden ser ellos los que van a ser buscados. Rapidito, doctor, porque ya nos hace seña de que terminó el programa y tenemos que entregar el espacio. A mí me gustaría saber cuál es la manera como van a salir estos presos políticos. Viéndolo desde el punto de vista jurídico, creo que jurídicamente no hay camino, porque los mismos jueces le dicen, mire, yo tengo que tengo que seguir directrices. Y la ley de amnistía parece no avanzar tampoco. No avanzar. Esto pareciera que es una salida primeramente política del régimen y después que van a salir los presos políticos. De acuerdo.